Bueno, mis amados estudiantes, estamos en estos momentos a punto de discutir acerca de un tema importante en este curso, porque cuando estamos hablando de historia de la iglesia, y este curso en particular está enfocado en la iglesia occidental. Yo soy un experto en el área de la iglesia del este. Ese es el área que siempre he prestado mucha atención, porque es un área donde muchas personas no tienen conocimiento. La mayoría de la historia de la iglesia siempre es enseñada en el mundo occidental desde una óptica de la iglesia del oeste. Y este curso es diseñado por el seminario Wesley en ese contexto. Así que vamos a ver la iglesia global, pero la vamos a ver desde una óptica de iglesia occidental, y debido a eso es importante hablar un poco acerca de la iglesia de Roma, cómo la iglesia de Roma nació, cómo llegó al poder al que ha llegado, y cómo pese a que ha perdido terreno, se encuentra hoy día con una voz poderosísima en el mundo posmoderno en que vivimos. La iglesia de Roma, digamos, desde el punto de vista bíblico, estaba ya en existencia cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los romanos. Esta carta fue escrita en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, y digamos lo hace desde un punto de vista de amigo de dicha congregación, porque él no fue el que plantó, el apóstol Pablo no fue el que fundó la iglesia de Roma. Y de esto hay muchas especulaciones de quién es el fundador de la iglesia de Roma. Por supuesto, la iglesia católica enseña de que fue San Pedro el fundador y el que llevó la fe cristiana a Roma, y lo hacen basado en un texto bíblico que más adelante estaré yo haciendo mención. Así que es muy probable que el apóstol Pablo haya sabido acerca de la existencia de esta iglesia a través de dos personajes que sí conocemos en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 18, verso 2, el apóstol Pablo conoce a una pareja que se convierten en pastores, eventualmente dentro del movimiento cristiano. Estos eran Priscila y Aquilas. Y pese a que Priscila y Aquila no eran romanos, pero sí ellos acababan de llegar allí a esa localidad procediente de Roma. Así que ya para este tiempo del primer siglo había una comunidad de creyentes firmemente establecida allí en Roma, de la misma forma que también había una comunidad judía. Bueno, ¿cómo nació allí la iglesia? Pues no lo sabemos con exactitud. Hay una teoría de que posiblemente cuando se derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, habían personas de Roma entre estas personas, y quizás creyentes de allí que recibieron el poder del Espíritu Santo, o que presenciaron este evento, se convirtieron y fueron y llevaron el mensaje de regreso a Roma. Otra teoría es la dispersión de creyentes a causa de la persecución. Y claro, muchas personas dicen, si estás huyendo, ¿por qué vas a ir a Roma? Bueno, muchas personas tuvieron la teoría de decir que no había un lugar más seguro que dentro de la boca del dragón. Así que es muy probable que también hayan sido creyentes quienes en su huida por causa de la persecución llegaron hasta Roma. Y por supuesto, tenemos la tercera teoría de que San Pedro fue quien fundó la iglesia de Roma. Y la puerta, como mencioné, de esto es un corto texto que se encuentra en Hechos capítulo 12, verso 17, en el cual Pedro sale. El pasaje bíblico nos dice a dónde se va él, pero la iglesia en su tradición oral menciona, y claro, cuando hablamos de tradición oral es algo que no necesariamente tenemos que descartar, por el hecho de que en el mundo oriental la tradición oral tiene un peso increíble. Pasa que no hay nada escrito, y nosotros, los occidentales, necesitamos algo escrito en un pedazo de papel para poderlo aceptar. Así que la tradición oral menciona que Pedro estuvo en Roma, y debido a eso existe ese pensamiento, esa posición de que San Pedro fue el fundador de la iglesia allí en Roma. Como la iglesia de Roma llegó de sus
orígenes tan humildes a convertirse, digamos, como dicen los americanos, en un powerhouse, hasta el punto de controlar el cristianismo occidental. Bueno, la respuesta a esto está conectada justamente con política. Ciertamente la iglesia de Roma era tan pobre y tan pequeña y como todas las otras iglesias que estaban en Asia Menor o en Egipto, pero ellos tuvieron la oportunidad de poder crecer debido a que se encontraban en un lugar muy estratégico. Era el centro de la política del Imperio Romano en aquel momento, y cuando Constantino se convierte en el año 313, hace el cristianismo la fe oficial del imperio. Con eso también viene el hecho de que el emperador pues controla también la vida de la iglesia, y es eso lo que le da una gran importancia a la religión cristiana en medio de un imperio romano. Y pese a que la capital eventualmente fue trasladada de Roma a Constantinopla o Bizancio, esto no hace que la iglesia occidental pierda fuerza. Mantiene la iglesia occidental su fuerza a lo largo de lo ancho. De hecho, la iglesia del este nunca pudo adquirir la influencia política que sí tenía la iglesia del oeste. Y con ese resquebrajamiento que eventualmente vino del Imperio Romano, pues la iglesia comenzó a adquirir más y más poder. Por ejemplo, en el año 254 el Papa Esteban es el primero que reclama la autoridad de la iglesia de Roma sobre el resto del cristianismo, basándose en que Pedro y Pablo habían sido los primeros líderes allí en la iglesia de Roma. También vemos nosotros cómo eventualmente en el año 366 el Papa Dámaso I también utiliza este precedente para afianzar su poder. Y Dámaso declara que Pedro fue el primer papa de la iglesia, por lo que el resto de la iglesia debe de seguir las órdenes y las directrices del obispo de Roma. Eventualmente, emperadores como Teodosio III y Valentino III también utilizaron o reforzaron la posición de la iglesia de Roma. De hecho, estos dos emperadores lo que hicieron fue que nombraron al obispo de Roma como rector de toda la iglesia. Y por supuesto esto creó aún una puerta más amplia para poder ellos tener control sobre el resto de la iglesia. Esto causó una gran división entre las iglesias del este y la iglesia del oeste. Y claro, al final hubieron algunas de las iglesias del este que se mantuvieron leales a Roma, pero la inmensa mayoría de la iglesia del este eventualmente se divide. Y vemos nosotros que en el año 1054 es cuando ocurre la total ruptura entre la iglesia del este y la iglesia del oeste. Lo que también causa que el poder político de la iglesia de Roma aumentase fue justamente que con la llegada del Islam y la conquista de Constantinopla, vemos entonces que ya hay una total, básicamente control desde el punto de vista político. Llega un punto en el cual emperadores necesitan consultar a Roma para tomar decisiones. Y justamente con la elección del Papa, el nombramiento de Carlomagno como emperador del Santo Imperio Romano, vemos que a partir de ahí ya la iglesia tiene total control sobre la vida política en toda Europa. ¿Cuál es el freno? ¿Qué es lo que comienza entonces a llevar a la iglesia de Roma a un retroceso, la cual lo ha mantenido hasta el día de hoy en ese retroceso? Bueno, la reforma protestante en gran medida causó esa gran división, y por supuesto eventualmente cuando la iglesia en Inglaterra se divide, se separa, ya que su rey quería un divorcio y pues el Papa no le concede ese divorcio, y Enrique VII decide entonces crear la iglesia de Inglaterra. Y vemos nosotros como por un lado la reforma protestante, por otro lado las divisiones por razones matrimoniales y de herencia que habían en la corona
inglesa llevan eventualmente poco a poco a que la iglesia vaya perdiendo el poder. Por supuesto, eventualmente llegó la época del Renacimiento, llegan unas mentes pensantes, vemos periodos de guerras, vemos que el Papa poco a poco comienza a perder toda esa gran autoridad global que tenía, hasta el punto en el cual pues hoy día sí, la figura del Papa es una figura conocida mundialmente, es una persona que cuando habla se escucha, pero a la misma vez no es la persona con la autoridad política que tuvo durante específicamente la Edad Media. Así que bueno, todavía la Iglesia de Roma está aquí. La Iglesia de Roma tiene autoridad en términos de teología, es muy escuchada políticamente, es recibida en todas partes del mundo por jefes de Estado, y vemos nosotros que pese a eso, cuando lo comparamos con la autoridad que tuvo en el pasado, pues ya no existe. Esto trajo, por supuesto, durante el tiempo en el cual tuvo su gran autoridad la Iglesia, pues periodos de tiempo, específicamente en la Edad Media, donde había una increíble corrupción moral, espiritual, asesinatos, robos, curas o cardenales o aún papas quienes fornicaban, personajes que tenemos en la historia de la Iglesia desde el papado, quienes se dedicaron a beneficiarse ellos o a embellecer a Roma en vez de gobernar la grey del Señor. Y todo eso pues nos ha llevado a lo que tenemos hoy día, una comunidad global, quienes cuando recuerdan la Iglesia de Roma siempre mencionan las cruzadas, siempre mencionan a la familia Borgia, y siempre mencionan todo este tipo de mal que en una forma dolorosa e increíble ha impactado al mundo entero, justamente en el nombre de Dios. Así que bueno, con esto los dejo. Es mi deseo que usted piense acerca de esto, porque hoy lo hablamos de la Iglesia de Roma, pero si usted se pone a pensar en muchas instancias, aún dentro del protestantismo tenemos nuestras historias. Caso más específico pudiera yo mencionarle de la época de la Reforma, el caso de Ulrico Zwingli, quien fue en gran medida una persona que tuvo gran autoridad en la iglesia en Suiza y quien hizo grandes daños en nombre de Dios. Así que todo eso es parte de nuestra historia, es triste, pero nosotros necesitamos conocerla y tratar de evitar el que se vuelvan a repetir esos mismos errores del pasado. Bueno, hasta aquí esta sección y el Señor les bendiga.